A todos los estudiantes de la promoción 2020 de nuestra casa de estudios, la institución educativa privada Ingenieros Uni, un abrazo fraterno, un saludo muy cordial y esperemos de encontrarnos bien en estos momentos. A todos ustedes, mis queridos estudiantes, ese saludo va con mucha devoción y con mucho cariño. Y les doy la bienvenida a la 12ª sesión de aprendizaje, es decir, a la clase número 12 de Historia Universal. El trabajo de hoy, muchachos, voy a correr un poquito por la cuestión del tiempo, que me dan ahora menos minutos para desplazarme. El trabajo se ubica del libro en las páginas del 58 al 63. El tema que vamos a tratar ahora es sobre el humanismo y el renacimiento. Vamos a explicar por qué razones se llama humanismo, renacimiento y quiénes fueron sus principales representantes. Estudiantes, este trabajito es elaborado por quien les habla, el profesor David Guamán Manrique. Ahora, comenzamos. El humanismo significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido, está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. Por humanismo se conoce también al movimiento filosófico, intelectual y cultural que comenzó en Italia en el siglo XIV, con el Renacimiento y se extendió a través de Europa, rompiendo con el teocentrismo propio de la mentalidad católica medieval. A ver, ¿qué hemos entendido? Lo reforzamos con este gráfico, muchachos. Aquí tengo al humanismo. El humanismo, al surgir, ¿a quién se opone? Se opone al teocentrismo. Ahora, si el humanismo se opone al teocentrismo, es decir, nace el humanismo oponiéndose en cierta forma al teocentrismo, no en su plenitud, sino en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué es el humanismo? Muchachos, el humanismo, conocido también como antropocentrismo, determina que el ser humano es el centro de todo. ¿Y qué dice el teocentrismo? No, señores, el movimiento religioso donde se permite que el centro de todo es Dios y todo depende de este ser supremo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hay en el planeta Tierra viene de Dios. Eso dice el teocentrismo. Pero cuando aparece el humanismo en Italia en el siglo XIV, le va a dar más importancia al ser humano, y esto es cierto. Todo lo que ocurre en el planeta Tierra, nada lo ha hecho Dios. Es una idea el que te hace creer que según la Biblia y la Escritura, que Dios ha creado los cielos y la tierra, la vida y qué sé yo. Eso es una idea. Por eso se llama idealismo, espiritualista. Pero que por ciencia o por comprobación científica jamás se va a probar que eso existió. Solo por eso se dice que el humanismo surge en función a esto, toda vez que el ser humano es el foco principal, es el hacedor de todas las cosas que ocurren en el planeta Tierra, siempre respetando que los demás sucesos son sucesos o fenómenos naturales o acontecimientos naturales ocurridos por la propia evolución de la Tierra. Pero todo lo demás lo hace el ser humano. ¿Ya? Es una contraposición del humanismo contra el teocentrismo. Ahora, muchachos, origen del humanismo. A mediados del siglo XIV, el ser humano cuestionó el teocentrismo. Ya saben por qué, ¿no? Para centrarse en sí mismo, es decir, el ser humano es el que hace todo. Y de esta forma nació el humanismo en Italia. Florencia fue la cuna del humanismo. Florencia es una ciudad italiana y allí nació el humanismo, que junto con el Renacimiento traerían nuevos pensadores, nuevos filósofos y nuevos artistas. Características del humanismo. En el transcurso del siglo XIV al siglo XV se pasa de una mentalidad basada en la fe
conocimiento revelado, a una nueva mentalidad basada en la razón, la experiencia y la observación. La base del conocimiento empírico. De ahí ya viene más, ¿no? Vienen, o sea, es decir, la ciencia va a ir aumentando su mentalidad. Por ejemplo, vendrá, por ejemplo, acá dice la razón, el uso de la razón, la experiencia y la observación son base del conocimiento empírico. Después vendrá el conocimiento científico, con otros pasos más, ya incluirán el análisis, ¿no? La hipótesis, las pruebas y la generación de la verdad o la falsedad de las cosas, porque no todo lo que se dice es verdadero y no toda verdad es duradera. Hay verdades que van a ir cambiando en función al avance de la ciencia. A ver, me explico. Por ejemplo, antes se pensaba que la Tierra era cuadrada y plana, y justamente la Iglesia, el teocentrismo, aceptaba esa idea de que la Tierra era plana y cuadrada, y que si alguien se atrevía a cambiar este conocimiento era un hereje, era una persona no grata, perseguida y hasta quemada. Por eso es que la ciencia con el teocentrismo se adormece por temor, porque aquellos que pretendían hacer nuevos conocimientos basados en la comprobación científica eran castigados por la Iglesia. Por esa razón, muchachos, decía, no todas las verdades que existen hoy en día van a ser verdades para toda una vida o perennes. No. Hace poco, hace 7 u 8 años, se pensaba que Plutón era un planeta. Hoy en día se ha establecido que es un asteroide, el residuo de un planeta que explotó y que ha sido capturado por el sistema solar. Antes se decía que la Tierra era plana y cuadrada. Hoy se dice luego se dijo que la Tierra era un círculo. Pero ahora se dice que la Tierra es un ovoide, un geoide, casi similar a la forma de un huevo, ¿no? Antes se decía que el primer hombre del Perú era Pacaycasa. Hoy se dice, no, señores, con las nuevas investigaciones, esa verdad va cambiando. Ahora se dice que los primeros hombres en el Perú probablemente hayan sido los hombres de Guitarrero 1. Es decir, las verdades van cambiando. ¿Y quién se encarga de ir confirmando esto? La ciencia, muchachos. Muy bien. Entonces, el hombre se ve como un ser superior a toda la creación. Y es correcto. Somos superiores a la creación. El antropocentrismo. Tiene la capacidad de pensar y comprender las cosas y por ello intenta imitar la obra del Creador y busca la perfección en todo lo que hace. Por ejemplo, yo tengo una opinión personal, estudiante. Es opinión personal. No, de repente, y con la gran mayoría de seres humanos voy a oponer a sus ideas con mis ideas. Por ejemplo, yo digo que Dios ha sido creado por nuestra mente, porque Dios es idea, Dios es espíritu. Esa idea y espíritu ha nacido del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano ha creado a Dios a través de su idea. Porque alguna vez se tuvo que poner a pensar, oye, ¿de dónde aparecieron tal cosa, de dónde vine yo? Entonces la mente dijo, no, hay un ser supremo que ha hecho todo esto. Entonces la mente ha creado a un Dios, ¿eh? Y si no hubiéramos pensado de esa manera, tal vez seguiríamos pensando que todo lo hacemos nosotros. Personalmente, yo aseguro que la idea o el cerebro ha sido el creador de la idea de que existe un Dios. Entonces, Dios es producto del cerebro, producto de la idea. Es mi opinión personal. Pero si ustedes piensan de otra manera, de que Dios no tiene ni principio ni tiene fin y es el hacedor de todas las cosas que existen en la tierra, tengan esa idea, esa creencia, esa fe, manténganse incólumes en esa fe y que nadie los perturbe. Ni mi opinión personal los perturbe, que ustedes sigan creyendo en ese Dios creador y hacedor de todas las cosas, como la religión asegura. Entonces, estudiantes, el tiempo de desarrollo del humanismo
se ha desarrollado sobre todo el pensamiento filosófico y la enseñanza, tomó como modelo y fuente la inspiración de la antigüedad clásico greco-latina, o sea, greco-romana. Los latinos son romanos, ¿ya? Es decir, el humanismo ha tomado como ejemplo lo que ha ocurrido en Grecia y lo que ha ocurrido en Roma. Su desarrollo tuvo lugar en el siglo XV y se expandió por Europa en el siglo XVI. Es decir, su tiempo de desarrollo, siglo XV y siglo XVI. La Academia Florentina, o también llamada la Academia Platónica Florentina, fue una institución humanista fundada en 1459 como una especie de la Universidad del Humanismo, ¿ya? Creada por el mecenas Cosme de Médicis. Hay que recordar acá, hay una palabrita mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? Aquellos que apoyaban y respaldaban de cierta manera con fondos económicos para que el humanismo se desarrolle, para que los representantes del humanismo tengan el apoyo económico, material, para desarrollar esos conocimientos en filosofía, en arte, en pintura, en arquitectura. Entonces, todos los representantes del humanismo van a ser respaldados por los mecenas. ¿Quiénes son los mecenas? Personajes con mucho poder económico que apoyaron el crecimiento y el desarrollo del humanismo. Y una de esas familias mecenas en Italia fue la familia Médicis. Sin embargo, fue imitada en otras ciudades de Italia y posteriormente en todas las naciones de Europa. Es decir, esta academia del humanismo también se implantó en otras ciudades de Italia y otras ciudades de Europa. Precursores del humanismo. Lorenzo Valla, que nació en 1407 y murió en 1457. Orador, filósofo y educador italiano de esta corriente. Es considerado pionero de la crítica filosófica e histórica. Francesco Petrarca, importante escritor de la corriente humanista, autor de varios poemas referentes al movimiento. Poemas África, Cancionero y poemas a Laura. Es considerado el padre del humanismo, ¿ya? Recuerden bien, padre del humanismo, Francesco Petrarca. Dante Alighieri, o Alighieri, gran poeta italiano para este movimiento, autor de la Divina Comedia, su obra más famosa, Divina Comedia, ¿ya? La Divina Comedia pertenece a Dante Alighieri. Giovanni Boccaccio, o Giovanni Boccaccio, pero creo que se pronuncia Giovanni Boccaccio. Giro mi italiano, muchachos. Escritor italiano considerado el padre de la literatura italiana. Padre de la literatura italiana, Giovanni Boccaccio. Su obra más conocida se llama Decameron. Representantes del humanismo. Otros representantes, muchachos. Estos son precursores, ¿ya? A ver, Lorenzo Valla, Francesco Petrarca, Dante Alighieri y Giovanni Boccaccio son precursores del humanismo. Y también representantes. ¿Qué significa precursor? Precursores, o sea, estuvieron antes del humanismo. Existieron antes del humanismo. Y si se quiere, creadores del humanismo. ¿Ya? Ahora, representantes del humanismo. Leonardo Bruni, escritor, historiador, traductor y pensador italiano, se erigió como un importante humanista. Entre sus obras más destacadas se encuentra su Historia Florentini Populi, en la cual plasma en 12 volúmenes una visión de la historia de Florencia, que destaca por su temprano y acertado método historiográfico. Un gran traductor, quien se encargó de trasladar al latín las principales obras de Platón y Aristóteles. El Platón y Aristóteles estaban escritos en hebreos y fueron traducidos y escritos al latín por Leonardo Bruni. Marsilio Ficino, o Ficino, ¿no? Como hablan los italianos. Otro de los grandes representantes del humanismo occidental, sacerdote católico,
A pesar de ser sacerdote, aún todavía entonces como sacerdote también pensaba que el ser humano es de mucha importancia en su desarrollo, y dice quien se entregó al estudio de diversas áreas del conocimiento como la filosofía, la medicina y también la filología. Bajo la protección de la familia la familia Medici, los grandes mecenas de Italia, este pensador renacentista fue uno de los principales promotores de la Academia Florentina Platónica. Pues es decir, promotor de la Academia Florentina Platónica, Marsilio Ficino. Así como el padre de la corriente neoplatónica del Renacimiento. Otro representante, Giampico della Mirandola. Ya este Giampico della Mirandola sintió gran pasión por las lenguas desde muy joven, aprendiendo varias de ellas. Aprendió el árabe, el hebreo, el griego, entre otras, que le permitieran a la larga leer algunos de los principales textos filosóficos y religiosos en su idioma original, tal como fueron escritos por sus autores. En 1486, este hombre de letras y filosofía publicó por primera vez su obra Las 900 Tesis, llamada así por recoger 900 distintas proposiciones provenientes de distintas culturas y países sobre la filosofía, la cabalística y la teología, y con las cuales Giampico della Mirandola trataba de demostrar que el cristianismo era la síntesis en donde confluían todas las tradiciones. Erasmo de Rotterdam, filósofo y filólogo más teólogo neerlandés, o sea, era de Holanda, ¿ya? Ahora acá ya hay un holandés, ya no todos son italianos, acá hay un holandés. Se dedicó a traducir los textos bíblicos, siendo uno de los más reconocidos la traducción que realizó sobre el Nuevo Testamento. Asimismo, este pensador planteó la necesidad de liberar a la Iglesia Católica de la rigidez impuesta por la vida clerical, así como la decisión de los devotos de entregarse a sacrificios y prácticas, que este pensador creía se encontraba totalmente ajenas a la libertad y el amor que debía significar vivir en Dios. Tomás Moro, asimismo, Inglaterra, se inscribe también en el humanismo de mano del escritor, teólogo, filósofo y traductor. Tomás Moro, inglés, distinguido igualmente por ser el autor de la obra Utopía, en la cual Moro plasma su visión sobre el ideal de una patria de convivencia en donde la sociedad responde a sentimientos de solidaridad y responsabilidad que les permite generar un clima de paz, tranquilidad y felicidad. Ahora yo digo, Tomás Moro es, muchachos, el padre de la utopía. ¿Qué cosa, con qué se relaciona la utopía también, estudiantes? La utopía es cuando te dicen, tu amor es utópico, o sea, que quiere decir que nunca se va a cristalizar. Utopía es un sueño que jamás vas a despertar a cristalizar, no se va a lograr. Acá, por ejemplo, Tomás Moro dice en su obra Utopía, pide una patria. ¿Qué tipo de patria pide, muchachos? Fíjense, acá, pide una patria con una convivencia en donde la sociedad responde a sentimientos de solidaridad, responsabilidad, y que viva en paz, que viva en tranquilidad y que viva en felicidad. Yo pregunto, ¿qué nación en el mundo podrá vivir completamente en paz, completamente en tranquilidad y completamente en felicidad? ¿Qué país en el mundo? Profesor, Estados Unidos, pues, porque Estados Unidos es el país más poderoso del planeta. ¿Y qué creen? En Estados Unidos la violencia es la mayor causante de las muertes en esa sociedad. No hay paz. Hace poco mataron a un hombre de raza negra, ¿cierto? ¿Y qué sucedió con la sociedad de la raza oscura? Se levantaron y protestaron y hasta ahora siguen las protestas. Eso no es paz. Y entonces, no hay sociedad alguna que pueda alcanzar paz, tranquilidad y felicidad. El Perú tendrá paz. Los gobernantes corruptos,
ladrones a cada día asaltan, matan, asesinan. ¿Eso se llamará felicidad? Mejor no seguimos hablando, muchachos. Hablar de paz, tranquilidad y felicidad de una nación es utópico. No va a llegar. Juan Luis Vives se destacó por haber sido el primer pensador español. Ahora hay un español, ¿ve? Tomás Moro. ¿De dónde es Tomás Moro? De Inglaterra. Acá atrásito, un holandés. ¿Quién es el holandés? Erasmo de Rotterdam. Neerlandés o holandés. ¿Ve? Ahora sale Luis Vives, español, pensador español. Plantea la opción de que el Estado prestara una asistencia organizada y sistematizada a los pobres. Oye, muchachos, es lo que ocurre en el Estado peruano actual, ¿no? La idea de Juan Luis Vives, el presidente Vizcarra, lo está haciendo. Estamos en plena cuarentena. Los pobres están más pobres, así que hay que asistirlos. Y ha organizado el bono, ¿no? El bono por la cuarentena, que entregan a las familias más pobres, y que dicho sea de paso, esto también genera corrupción. Se ha entregado a las familias, muchas familias pobres, es cierto, pero otras tantas familias pobres no recibieron esa asistencia. Y otro tanto de dinero llegaron a parar a manos de inescrupulosos que se apoderaron de estos dineritos. Ya da miedo comentar sobre esto porque es un terror ver cuánto ladrón hay en el Perú. Antonio de Nebrija, su nombre real era Antonio Martínez de Cala y Sarabá. Se destaca como uno de los más importantes humanistas europeos, otro español, sobre todo del idioma español, pues fue el autor, fue este autor el primero en escribir y publicar gramática, ¿ya? ¿Quién publicó la primera gramática? Antonio de Nebrija, y aquí está su obra, La Gramática. ¿Quién es Antonio de Nebrija? Un humanista español, él es, ¿ya, muchachos? Publicó un diccionario de latín a español, así como un español latín. O sea, el latín traduciéndolo al español y el español traduciéndolo al latín. Ahora, ¿qué es el Renacimiento? Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX, es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. No significa que el Renacimiento comenzó en el siglo XIX, no. En el siglo XIX se le da ese nombre a todo lo que ocurrió en los siglos XV y XVI en Europa Occidental. ¿Qué es el Renacimiento, muchachos? El Renacimiento es la secularización y laicización del saber. Es decir, el mundo religioso también tenía que ingresar a los nuevos conocimientos del avance de la ciencia. Gran parte de la religión católica se opuso a este avance, pero los laicos van a ser los que van a incrementar sus conocimientos y se van a apoyar en la ciencia, sin descuidar la fe en Dios. Ahí aparece el antropocentrismo o el humanismo, es decir, aquí con el antropocentrismo y el humanismo se va a caracterizar el Renacimiento. Esto es lo que quiero que entiendan, muchachos. ¿Por qué se llama Renacimiento? ¿Saben por qué se llama Renacimiento? Porque va a revalorar, a hacer volver a nacer. ¿Qué cosa? De lo que en la antigüedad se practicaba. El arte de la antigüedad clásica. Es decir, la antigüedad clásica tuvo a los mejores exponentes. ¿A quiénes? A los griegos y al Imperio Romano y a los romanos. Copiar este arte de la antigüedad y traerlo a la edad moderna, porque estamos hablando del Renacimiento en la edad moderna, ya comienzo de la edad moderna. Estando en la edad moderna voy a traer los conocimientos ya muertos, lo voy a renacer, vean, lo voy a hacer renacer el arte,
el conocimiento, la filosofía de los griegos y de los antiguos romanos, y los voy a traer a la edad moderna. Eso es renacimiento. Es hacer renacer el arte, las ideas, mira, principalmente las ideas de Aristóteles. Todas las ideas aristotélicas trajeron a la edad moderna. El arte greco-romano de la antigüedad lo trajeron a la edad moderna y lo hicieron renacer. Ese es el renacimiento. Ahora, el renacimiento también valoró el pensamiento racional, es decir, primero hay que usar la razón para actuar. Tuvo una curiosidad científica y técnica, ¿cierto? Estudió la naturaleza a través de las artes. Las artes, muchachos, fueron la principal manifestación del Renacimiento. Todo lo natural se expresó en las artes. Pero como todo era humanismo, por ejemplo, las pinturas, las esculturas, han representado al humano, tal como lo trajo al mundo la naturaleza, desnudos. No había, porque la iglesia no permitía que se representaran a los seres humanos desnudos, era un horror. Pero ha aparecido el Renacimiento y respaldaba al humanismo. Entonces, el Renacimiento lo plasmó en las artes a través de la pintura y el moldeo de obras, llamado, ¿cómo se llama esta partecita? El moldeo de obras, la pintura y el moldeo de obras. Ahorita me acuerdo de este nombrecito, muchachos, para poder moldear a los hombres en bulto. La pintura, pintaban a hombres desnudos. Escultura, se me vino a la mente. Y en escultura, muchachos, esculpieron hombres desnudos, ¿no? Tal como la naturaleza los trajo al mundo. Ese era el arte del Renacimiento. Aquí el arte como conocimiento y separación de la artesanía. La autonomía del arte. ¿Ya? A través del arte el Renacimiento se ha manifestado. ¿Qué es el Renacimiento? Traer ideas y el arte de la antigüedad griega y romana a la edad moderna. Ese es el Renacimiento. Representantes del Renacimiento. Ahora dice, el Renacimiento, muchachos, se va a dividir en dos etapas, Quattrocento y Cinquecento. ¿Qué es eso, profesor? Y algunos también le adhieren también el manierismo. Quattrocento, Cinquecento y manierismo. Voy a explicar esta partecita del manierismo. El manierismo, que no lo vamos a desarrollar aquí, pero a manera de conocimiento y cultural, muchachos, es la época en que Martín Lutero, un ex sacerdote católico, no va a estar de acuerdo con todos los atropellos que cometía la Iglesia Católica en contra de los feligreses y de los del pueblo. Se va a rebelar contra la Iglesia Católica y va a formar la agrupación de los protestantes. ¿Por qué protestantes? Porque protestaban en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Y a eso se le llama manierismo. Ahora vamos con el Quattrocento. Recuérdenme, ¿por qué su nombre Quattrocento? Si se fijan acá, muchachos, el Quattrocento se ha desarrollado en el siglo XV. El siglo XV abarca de 1400 a 1499. ¿Y por qué se le llama Quattrocento? Porque se ha desarrollado en el 400 o en el 400, ¿no? En el centenario de los 400 del año 1000. ¿Qué quiere decir? Se ha desarrollado en el 400. Del 400 al 499. En el 400 del año 1000. Por eso se le ha puesto 400. 400 significa 400. Durante los 400 se ha desarrollado el 400. Periodo del arte italiano correspondiente al siglo XV. ¿Ve? Los 400 del año 1000. ¿Ya?
O sea, 1400 a 1499, los 400 del año 1000, por eso se le puso 400. Comprendido dentro de la corriente renacentista, encontrándose de esta manera también la aplicación de las denominaciones primer renacimiento o bajo renacimiento. Ya, el 400 es el primer renacimiento, llamado también bajo renacimiento. Su foco principal del 400 o primer renacimiento, Florencia, una ciudad italiana. Ahora vamos a ver el 500 o 500. ¿Qué significa 500? Igual que acá, ¿no? El 500 corresponde al siglo XVI. Este es el siglo XVI, muchachos. El siglo XVI comprende de 1500 a 1599. Es decir, los 500 del año 1000 en italiano. Ahí está, de 500 del año 1000 en italiano, 500. Es el siguiente paso de la evolución. El arte se va a trasladar, ¿saben a dónde, muchachos? Ya no en Florencia, sino en Roma. Roma va a ser el foco principal del 500. Representantes del 400, Filippo Brunelleschi, León Battista Alberti, sus obras están ahí. Tommaso di Ser Giovanni Dimone Masaccio o Masaccio. Tommaso di Ser Giovanni Dimone Masaccio. Lorenzo Ghiberti y Sandro Botticelli. A ver si se fijan, todos los representantes del 400 son italianos. Nacido en Florencia, nacido en Génova, nacido en Masaccio, ¿ya? Masaccio, nacido en Florencia. Acá, nacido en Florencia, todos son ciudades italianas, representantes del 400. Sus obras están acá, por ejemplo, a Filippo Brunelleschi se le recuerda porque fue el constructor de la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores o Catedral de Florencia, una de las catedrales más hermosas de Italia. Es considerado padre del Renacimiento, Filippo Brunelleschi. ¿Ya? Y así sucesivamente. Muchachos, representantes del 500, Miguel Ángel Buonarroti, obras principales, las piedades, varias piedades, ¿no? Moisés, el juicio final. Leonardo da Vinci, pintor, este fue un polímata. ¿Por qué polímata? Era filósofo, matemático, químico, biólogo, pintor, polímata. Dominaba todas las artes, todas las ciencias, ¿no? ¿Quién no quisiera ser como Leonardo da Vinci? Él sobresale con sus pinturas Virgen de la Roca, La Gioconda y La Última Cena. Rafael Sanzio, Las Tres Gracias, La Fornarina y La Virgen de la Silla. Benvenuto Cellini, creador de la ópera en 2 actos. ¿Qué es ópera, muchachos? El canto, ¿no? El canto con voz aguda o voz potente, pero que representa las vivencias de los seres humanos. Inclusive la ópera se puede dar a través de actos teatrales. Mientras se canta, va actuando una persona, ¿no? Es decir, es un canto actuado. Eso es la ópera. ¿Quién lo inventó? Benvenuto Cellini. ¿Ya, muchachos? Queridos estudiantes, ojalá les haya ayudado esto. Ahora se ayudan con el libro, porque en el libro, en las páginas que ya mencioné, están todas las respuestas, muchachos. Hay que desarrollar ahora las prácticas 61, 62 y 63, y 5 minutos antes lo envían desarrollado a mi WhatsApp personal. Para el próximo lunes 30 de junio, en esta hora indicada, envían las fotos de los mapas conceptuales que deben elaborar en el cuaderno. Mis queridos estudiantes, gracias y hasta la próxima clase, mis queridos estudiantes. Un abrazo fraterno, muchachos.